Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Después de 5 meses, acá he vuelto. Vamos a ver capacitor en corriente alterna. ¿Qué hace el capacitor cuando se lo somete a una señal diferente? Hace unos videos atrás habíamos visto lo que es la corriente en corriente continua, que tiene una carga y una descarga. Pero vamos a ver ahora qué sucede cuando tenemos corriente alterna, una señal que va variando. Una señal senoidal. Vamos a empezar así. Sabemos que la carga en un capacitor está dado por la capacidad del mismo multiplicado por el voltaje. Claro, pero esto sucede en corriente continua. Yo, por ejemplo, acá tengo un pequeño diagramita donde tengo tiempo y tengo voltaje. Vemos que la tensión es la misma. Por lo tanto, yo puedo llegar a la conclusión de que si yo subo la tensión, la carga en el capacitor, o sea, la cantidad de electrones, va a subir y la capacidad se mantiene, ya que la capacidad es propia del componente. Pero ¿qué pasa? Yo ahora voy a meter corriente alterna senoidal, una cosa que es así. Entonces tengo voltaje y tengo tiempo. Entonces esta sube, baja y va hasta la parte negativa. O sea que nosotros tenemos un cambio en lo que es el voltaje y un cambio en lo que es el tiempo. Ambas cosas van variando, a diferencia de la continua que no varía nada. Entonces podemos decir que la tasa de cambio de carga en el tiempo va a ser igual a C, recordemos que C no cambia, es una constante, multiplicado por la tasa de cambio de voltaje en el tiempo. Entonces estamos acá hablando de derivadas. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, justamente eso, derivar. Vamos a corregir acá una cosita. Sabemos que la corriente, ¿sí?, es la cantidad de electrones que pasan a través de en un tiempo dado. Entonces todo esto nosotros podemos simplificar como la corriente de un capacitor. Y vamos hablando de eso entonces. Corriente de un capacitor es igual a la capacidad por la derivada del voltaje en el tiempo. Bueno, ¿y cómo yo derivo acá? Bueno, tengo que tener presente que la función, o sea, el dominio del tiempo de una señal senoidal es igual al voltaje máximo multiplicado por el seno de la velocidad angular por tiempo. Yo aún no subí el video haciendo introducción a eso, pero por el momento esto es así. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, esta ecuación que está acá, toda esta, vamos a tener que derivarla con respecto al tiempo. Entonces nosotros decimos que la corriente en un capacitor es la capacidad por la derivada de el voltaje máximo por el seno de omega t en el tiempo. Vamos a hacer eso entonces. La derivada de voltaje en función del tiempo es igual. Recordemos que acá hay una derivación muy simple, derivación en regla en cadena. Tengo una multiplicación que dice así. La derivada del primer término, o sea, el voltaje máximo es una constante, por lo tanto la derivada de una constante es 0, multiplicado por la derivada por la segunda sin derivar, esto es matemática básica, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Acá en la segunda tengo seno de omega t. La derivada de seno es coseno de omega t multiplicado por la derivada. Acá tengo regla de la cadena, así que tengo que derivar lo que tengo adentro. Velocidad angular sería una constante y el tiempo es la variable. O sea, tengo la derivada de una constante por la variable. La derivada de una constante por la variable es la propia constante. Y tengo una cosa así. Bueno, ¿qué puedo sacar acá? Y bueno, sencillamente todo esto se va, porque 0 por algo es 0. Y toda esta ecuación que tengo aquí, ¿sí?, voy a tener que reemplazarlo por esto que está acá. Entonces, seguimos. Vamos a seguir por acá para que no nos perdamos. Tengo IC es igual a la capacidad multiplicado por lo que me quedó, voltaje máximo, por el coseno de la velocidad angular por tiempo, por velocidad angular. Ahora, vamos a hacer una cosita. La velocidad angular, como todo esto es una multiplicación, para que quede bonito, lo puedo hacer así. Y C es igual a velocidad angular por el voltaje máximo por C por el coseno de omega t. ¿Sí?
Bien, ahora nosotros no estamos acostumbrados a trabajar siempre con coseno, estamos acostumbrados con seno. Las dos son formas muy similares, solo que una está adelantada a 90 grados de la otra. Entonces podemos reemplazar un coseno por un, reemplazar el coseno por un seno. Entonces tendremos la corriente de un capacitor es igual a la velocidad angular por la capacidad por el voltaje máximo por el seno de omega t, pero guarda, si yo quiero convertir un coseno a seno, tengo que adelantarlo 90 grados. ¿Por qué esto es así? Y bueno, esto es matemática, no me voy a quedar acá explicando esto. Bien, entonces, acá, gente, acá llegamos a algo muy importante, pero muy importante. Llegamos a una conclusión que hasta a veces en algunos exámenes se nos pregunta, o a la hora de poder graficar y hacer los diagramas en tiempo, se nos tiene muy en cuenta esto cuando nos encontramos con capacitores o bobinas en un circuito. Miren acá, se dice que la corriente se adelantó 90 grados, y acá, gracias a la conversión, porque tenemos que aumentarle 90 grados sí o sí, la corriente se adelanta 90 grados con respecto a la tensión, ¿sí? Entonces, un capacitor tiene la capacidad de adelantar la corriente 90 grados a la tensión. Más adelante vamos a ver la profundidad de esto, pero acá extraemos una lección muy importante a recordar. Nosotros, cuando estudiamos electrónica, nos hacen grabar la palabra Eli de Eismann, algo así, que significa Eli, el hombre de hielo, algo así, no sé muy bien. Pero yo lo aprendí de otra forma, que es grabarse la palabra civil. Civil significa que en un capacitor la corriente está adelantada a 90 grados a la tensión, ¿sí? Después, bueno, más adelante vamos a ver lo de la bobina. Pero bueno, grabarse esa regla memotécnica que le decimos, palabra civil, nos sirve y funciona. Bien, y vamos a hacer una cosa. Está bien, nosotros estamos adelantando a un seno omega t por 90 grados. Tenemos que recordar a qué velocidad angular lo estamos analizando. Yo estoy analizando, ¿sí?, toda la onda, o sea, todo esto serían los 2pi, o sea, los 360 grados. La onda completa tiene 360 grados, ¿sí? Entonces, habría que ver cuánto es el coseno de 2pi. Y si uno pone en la calculadora el coseno de 2pi o pone el coseno de 360 grados, esto me va a llevar que el coseno de 360 grados es 1, ¿sí? Entonces, todo esto que está acá, todo esto va a valer un 1. Por lo tanto, yo puedo decir que la corriente en un capacitor es igual a omega por C por voltaje máximo por 1. Pero no lo pongo porque se entiende que está acá. Bien, ¿qué me sigue? Ahora, el voltaje máximo, pasarlo. Entonces tengo IC sobre voltaje máximo. Esto es igual a la velocidad angular por C. Y acá llego a algo muy importante. Lo que puedo hacer es invertir a ambos lados de la igualdad. Por lo tanto tengo voltaje máximo sobre IC es igual a 1 sobre omega C. Pregunto, ¿qué es voltaje sobre corriente? Bueno, voltaje sobre corriente es resistencia. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces, yo puedo decir que esto que está acá no es otra cosa que la resistencia que tiene un capacitor. No se dice así, sería resistencia, por supuesto que sí, porque al fin y al cabo voltaje sobre corriente es una resistencia, pero estaríamos hablando más que nada de la impedancia que tiene un capacitor. Entonces, dicho de otro modo, llegamos a la conclusión, a la siguiente conclusión. La impedancia de un capacitor, o mejor dicho, la reactancia de un capacitor, que es lo mismo, ¿sí?, es igual a 1 sobre la velocidad angular por C. Y al ser como una impedancia, ya que impide el paso de la corriente, o sea, una resistencia, sus unidades están en ohms. Y esta pequeña ecuación, esta pequeña formulita, es la que vamos a empezar a utilizar en muchos videos. La reactancia capacitiva es, así el nombre que tiene, reactancia capacitiva,
puesto que el capacitor reacciona como si fuera una resistencia. Y su ecuación es 1 sobre omega c. Así que a tener presente siempre esta ecuación. Recordemos que se comporta como si fuera una resistencia, pero le decimos reactancia capacitiva y sería la impedancia. Se mide en ohmios. Otra cosita más que aprendimos es que el capacitor tiene también la capacidad de adelantar la corriente 90 grados con respecto a la tensión, que lo vamos a ver en ejercicios. Así que bueno, ya tenemos una mera idea cómo se comporta este bichito. Ya averiguando, ¿sí?, la reactancia, o sea, la capacidad de impedir el paso de la corriente, su resistencia, podemos ahora sí aplicar la ley de Ohm para poder resolver los circuitos. Nos vemos.